Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas otra vez a una nueva edición del Foro Pamela Howard de cobertura de crisis mundiales del Centro Internacional de Periodistas. Les recuerdo que esta iniciativa es del Centro Internacional de Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y de IJNet, la Red Internacional de Periodistas. Si quieren formar parte del foro, pueden suscribirse de manera gratuita al grupo de Facebook. Allí compartimos recursos, oportunidades, noticias entre colegas. Tenemos a más de 3.000 colegas de América Latina y España. Si son de la gente que prefiere más un boletín, recibir un boletín en el correo, pueden hacerlo también a través del enlace que mi compañera Desiree acaba de dejar en el chat. Mi nombre es Dariela Sosa, soy periodista venezolana y me conecto desde Buenos Aires. Me encantaría saber desde dónde se conectan ustedes, qué preguntas tienen, que sea algo muy participativo. Si quieren, vayan calentándose su café, su té, para acompañarnos hoy. Y tengo el gusto de presentarles a Adriana Amado, que nos acompaña también desde Buenos Aires, Argentina. Ella es divulgadora de temas de comunicación pública y periodismo, doctora de Ciencias Sociales por la Flaxo y licenciada en Letras de la Universidad de Buenos Aires. Me encanta que aquí es un grupo muy diverso. Tenemos a mucha gente que no estudió periodismo, pero que ejerce el periodismo, y eso siempre nos nutre y nos enseña, ¿no? Es profesora en universidades de Iberoamérica, investigadora en la Universidad Argentina UADE, y desde 2012 forma parte del equipo de investigación de la Red Mundial de Estudios de Periodismo Worlds of Journalism. Como activista cívica, dirige la ONG Info Ciudadana y es parte de la dirección de Poder Ciudadano. Adriana, bienvenida al foro, es un gusto tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias, muy contenta de compartir esta tarde con ustedes. Genial. Bueno, Adriana recientemente publicó un libro que se llama Las metáforas del periodismo. Y allí ella tiene una cita en donde dice que no puede entenderse la desinformación como mal de época sin el debilitamiento del periodismo como institución social. Entonces yo quisiera que hoy comenzáramos esta conversación hablando de esos factores que han debilitado al periodismo como institución. Bueno, muchísimas gracias por la mención. Como decías, hace muchos años estoy estudiando el periodismo y lo hacemos de manera comparativa, con lo cual tenemos la posibilidad no solamente de reflexionar de los problemas que le pasa al periodismo argentino, sino ponerlo en comparación con el periodismo de todos los países que conforman la red, que hoy son más de 100 países. Y hay cuestiones que son comunes, ¿no? Que tienen que ver con, por un lado, una participación mucho más activa de las audiencias, lo cual significa también que el periodismo perdió el privilegio de ser la voz dominante en la conversación pública. Hoy son muchos actores, empresas, organizaciones, los propios gobiernos que aportan información a la discusión y al debate público. Y entonces eso hace que se esté redefiniendo la función. Es decir, ya no es el único que publica las cosas a diario. Y eso significa, por un lado, competencia, por otro lado, desafío, por otro lado, esta cuestión de la desinformación, porque el periodismo solía pensarse como el actor profesional que verificaba y de alguna manera veía por la calidad de aquello que se consumía. Cuando deja de tener esa función de gatekeeper de la información social, también empiezan a circular versiones alternativas, en algunos casos eh, con, con, con promesa, pero en otro lado, ¿no? con estos inconvenientes que tiene de subsistir y competir información de calidad con información que no es tan de calidad. Y el efecto general es que todo se entra en suspicacia, porque lo que estamos viendo en Latinoamérica, que no es que la gente desconfía de la información o
se cree todo, ¿no? Que es un poco a veces la acusación que se hace del tema de la fake news, ¿no? Dice, la gente se cree todo lo que recibe. Lo que estamos viendo en Latinoamérica es que al revés, la gente cada vez cree menos. Las últimas cifras del Latinobarómetro o de los reportes que investigan la confianza nos muestra que la gente está más desconfiada, y que Latinoamérica es uno de los continentes con más escepticismo. Y ahí está el desafío, ¿no? Porque el periodismo no solo tiene que recuperar confianza en su labor en una sociedad desilusionada o descreída de todo, sino que también tiene que colaborar para consolidar esa confianza social perdida, ¿no? O sea, son muchos desafíos. Así es. Bueno, y de eso vamos a seguir hablando. Em, Tenemos el tema de desinformación y al mismo tiempo hay una situación de libertad de prensa en la región en donde vemos que, por ejemplo, de acuerdo a la más reciente clasificación mundial de la ONG Reporteros Sin Fronteras, Cuba es el país latinoamericano con menor libertad de prensa, con 27 puntos de índice. En el índice, mientras menos puntos tienes, es peor. El top lo completan Honduras con 34, Nicaragua y Venezuela con 37. Y bueno, a veces es paradójico porque tenemos, o pareciese que tuviésemos más libertad de red, más oportunidad de comunicar, unas tribunas en donde uno con un celular es capaz de hacer un tweet o un video de TikTok que se vuelva viral, pero por otro lado, parece que los gobiernos, y no solo los gobiernos, los grupos criminales de narcotráfico, empresarios que Mm. no quieren que se sepan las cosas, están ejerciendo todo el poder de las maneras más brutales posibles. Sí, bueno, de hecho, mencionabas el ranking de Reporteros Sin Fronteras, el registro que hizo de los periodistas asesinados hasta mayo, ¿no? Hasta estos recientes días, esta organización equipara en cantidad los periodistas asesinados en Latinoamérica con los de la guerra de Ucrania. O sea, es un continente peligroso para ejercer la profesión. Eso sin contar otras formas de restricciones que son más sutiles, pero que no por eso son menos eficaces. En los últimos años, quizás se ha hecho más público, con personalidades de impacto mundial como Donald Trump, esta costumbre de señalar a los periodistas o de criticarlos o de decirle cómo tienen que hacer su trabajo. Eso que puede parecer una anécdota en una conferencia de prensa, es una restricción, porque en definitiva ningún periodista tiene ganas de ser señalado por el poder, no solamente porque eso lo pone como blanco de toda la hostilidad digital, sino que también puede traerle problemas en el trabajo, puede traerle problemas en su comunidad. Ese señalamiento de alguna manera no solamente condiciona al periodista señalado, sino también es una advertencia para sus colegas, como diciendo, ojo, que si te tocas estos temas o estos personajes, vas a sufrir la misma represalia. Entonces se generan situaciones de autocensura que son más sutiles que las hostilidades o las acciones físicas contra los periodistas, que es lo que mide, por ejemplo, organizaciones como las que mencionaste. Pero no por eso son menores. Hay restricciones, por ejemplo, en mi país, el periodista no tiene una categoría impositiva. O sea, cuando uno quiere sacar un, una condición de autónomo para ejercer la profesión, no tiene. O sea, tiene que encuadrarse en alguna otra categoría o ver cómo es que explota su trabajo. Eso que puede parecer una sutileza, también nos habla de la falta de encuadre de la profesión, las limitaciones que puede tener para desarrollar una actividad que le permita tener independencia. eh, con lo cual, fíjate que desde la presión política, las cuestiones
que tienen que ver con las condiciones laborales, el clima social. Cuando estamos en sociedades muy polarizadas, también es mucho más difícil tomar la voz pública o tratar algunos temas, y entonces los periodistas prefieren correrse de de ciertas temáticas para evitar estas complicaciones, con lo cual también la contraria es verdad, es decir, el periodismo en Latinoamérica sigue siendo muy vigoroso, lo cual también habla del coraje de nuestros colegas. Sí, y lo más emocionante es que a pesar de que tú, por ejemplo, dices en tu libro que los medios pueden ser el lugar donde se dirime el poder, pero ya no son el poder, algo que era más real hace 20, 30 años, todavía hay mucha gente que, contra todo pronóstico, sigue queriendo estudiar periodismo, sienten que tiene un valor acceder a esto como forma de explorar el mundo y ya sin las ínfulas o sin ese privilegio esperado, ¿no? O sea, sabiendo que bueno, que para tener tu micrófono vas a tener que empezar con tu cuenta de Twitter, con tu cuenta de TikTok, haciendo videoblogging y bueno, ahorita hay muchísimas opciones. También es emocionante, también puede ser un poco abrumador. Eh, ¿Cuál es el papel que tiene el periodismo en este sentido? Y me encanta que a lo mejor tú o yo lo vemos un poco con las nostalgias del pasado. O sea, yo me acuerdo que yo estudiaba periodismo y veía a Oriana Falachi, y me encantaban sus entrevistas y Richard Kapuczynski quería hacer todas sus crónicas y bueno, la verdad es que en el ejercicio me he encontrado con referentes muy distintos, más acordes a la época que a mí me tocó vivir, que igual tienen cosas maravillosas, pero bueno, ha sido una profesión que ha cambiado mucho, muy rápido. ¿Cuál es la postura de hoy? Bueno, yo tengo la ventaja de que yo no estudié periodismo, entonces yo no pude llegar a la profesión sin esos modelos del pasado. O sea, yo me acerco al periodismo, eh, mm, siempre lo había ejercido, digamos, secundariamente, pero lo empecé a estudiar sistemáticamente hace unos 15 años, y entonces llegué al periodismo desde estas transformaciones. O sea, el periodismo que yo conozco es el periodismo que se está ejerciendo ahora. Y para mí es fascinante, porque como mencionabas, toda esa posibilidad de que muchos colegas en la región desarrollan cuentas, desarrollan newsletters, desarrollan canales de YouTube de distinto grado de información, ¿no? Algunos son estrictamente periodísticos, otros son parcialmente informativos, pero aportan, por ejemplo, el desarrollo turístico de una región. Entonces, lo que vimos, y en eso no podemos dejar de destacar, que después esos blogueros, esas cuentas, son las que sirven para apoyar causas que van más allá del periodismo. Esas cuentas despiertas, esas cuentas conectadas con sus comunidades, han permitido poner en la agenda pública muchísimos temas y sin meternos en la política, que en nuestro continente es complicada. Si uno pudiera hacer un seguimiento de causas que habían estado postergadas, como el tema de la violencia de género, como la igualdad de identidades sexuales, el propio tema del cambio climático, que fue una agenda que estuvo mucho tiempo demorada y que son los jóvenes y los blogueros y los tuiteros los que contribuyen a ponerla en la discusión. Y entonces ahí hay para mí una actividad muy valiosa que muestra que tampoco, digamos, que para algunos se convierte en un trampolín para trabajar después luego profesionalmente en un medio, pero en otros casos han encontrado un espacio propio para desarrollar que son de muchísimo valor y de muchísimo talento. Con lo cual creo que más allá de aquellos grandes periodistas, no casi celebridades del periodismo, hoy tenemos una comunidad muy
fuerte de individuos quizás menos notorios en cuanto, ¿no?, a su impacto masivo, pero sí con mucha capacidad de incidencia en sus comunidades, que además se articulan en redes, como por ejemplo esta que tienen ustedes, ¿no?, que permite que un grupo se junte a discutir del periodismo. Eso antes estaba como muy limitado a ciertos profesionales, aquel que podía viajar, ¿no? Y hoy lo podemos hacer desde distintos lugares del continente y compartir un aprendizaje juntos. Sí, además las posibilidades son infinitas, ¿no? A veces abruman. Aprovecho para saludar a Raiza, que nos acompaña desde Panamá, a María Paola, que nos acompaña desde Caracas, y a Tomo, que nos acompaña desde México. Bueno, fíjate que estabas hablando de plataformas, ¿no? Yo quisiera eh, preguntarte algo que ha venido de manera recurrente a estos foros, de cómo escoger tu plataforma, o si tratar, digamos, sobre todo para los nuevos periodistas o las personas que quieren generar, construir una comunidad con base en un área de experticia o una línea de investigación. A veces es muy difícil escogerla, ¿no? No sabemos si depende solo de nuestras habilidades previas o si también de ser estratégico, como en cuál va a ser la que va a tener más alcance para tu comunidad y para tu tema en específico, o incluso si tienes que ser de los primeros que se meten en una red, porque también sabemos que hay una ventaja del que se posiciona primero versus los que llegan un año y medio después. Es muy confuso. Totalmente. Cuéntanos. Sí. Em, claro, las plataformas son múltiples y posiblemente todos los días aparezcan unas nuevas, ¿no? O sea, nunca vamos a terminar de aprender y nunca vamos a terminar de abrir nuevas cuentas. Pero creo que esa respuesta la da el tipo de comunidad al que uno quiere llegar. Yo estoy en varias redes eh, y en cada una de ellas desarrollo como distintos niveles de conversación e incluso distintos temas. Para mí, Twitter es una red muy dinámica, de mucha agilidad, que me permite compartir la actualidad, y creo que en eso es muy poderoso, pero claro, no en todas las comunidades una red abierta puede ser usada por todos los colegas, ¿no? También es una red muy vulnerable por esta lógica de que uno puede estar más expuesto a la mirada del control político o a la hostilidad. Con lo cual, cada uno tiene que, o sea, creo que no está, esa idea de que el medio era el mensaje es una idea del siglo XX. Hoy el mensaje es la conversación, con lo cual la red que deberíamos elegir es aquella que nos permita mantener la conversación más activa, más horizontal, y eso también depende mucho de nuestras comunidades. No todas las comunidades y no todas las temáticas admiten todas las redes, ¿no? O sea, TikTok es como un furor, pero es una red que no permite mucha conversación. Eh, entonces, no sé qué tan periodística es una red de mucho impacto, de mucha diversión. Lo hemos visto ahora en Ucrania, que puede vehiculizar información, pero el breaking news sigue estando en Twitter. Y a la vez, quizás una red que estaba así como ya declarada vetusta, como Facebook, muestra que en Latinoamérica tiene mucha presencia y que tiene mucha estabilidad y que sigue ofreciendo herramientas muy útiles a la hora de generar grupos y generar comunidades. Eh, con lo cual creo que el medio, como te decía, es la conversación. El que permita tener esa mejor conversación, ese es. Muy bien, bueno, gran consejo. Ahora, una vez que decidimos tener una red o no, también hemos escuchado de preocupación, ¿no? De colegas en donde dices, bueno, también en una red en donde estoy posteando constantemente las cosas que hago, que quizás tiene puntos de datos, o sea, soy mucho más localizable, ¿no? En Internet voy dejando como ese rastro cibernético.
Y en tu libro, Las metáforas del periodismo, mencionas la falta de un marco legal que permita mejorar las condiciones del periodismo hoy, que no es necesariamente una columna que uno hace en un diario muy importante. O sea, el tema es que también aquí puede haber reportajes muy rigurosos que están en YouTube y que luego la persona puede ser atacada, pero quizás para montar un caso y documentarlo en un país puede ser complicado. ¿Qué otras alternativas existen para mejorar las condiciones y la libertad del periodismo y a qué podríamos apuntar como gremio? Cuando yo hablo de las regulaciones del periodismo, me refiero más que nada a aquellas que tienen que ver con lo laboral y con las condiciones de hacer digna la profesión, ¿no? Sobre todo en muchos países, por ejemplo, la dificultad de cobrar desde el extranjero es un obstáculo, porque muchas de de las plataformas en donde que se pueden obtener ganancias se facturan en otro lugar. O sea que yo me refería a algo más administrativo. Con relación a la libertad, eh, es muy delicado porque los países que han avanzado en temas de regulaciones alrededor de las plataformas son los que tienen peores índices de libertad de expresión. Y como todo, no es lo mismo pensar regulaciones para países europeos con instituciones jurídicas muy confiables que en algunos de nuestros países en donde eso ¿no? tiene las dificultades que todos conocemos y las arbitrariedades. Y no me refiero solamente a nivel nacional. Muchas veces en pequeños pueblos, en provincias, también hay complejidades en la aplicación de las leyes. Con lo cual, el periodismo siempre abogó por la autorregulación, ¿no? Desde antes que existiera la lógica de lo digital, eh, la ética periodística siempre provino de instituciones de autorregulación. Y en eso creo que el periodismo puede aportar una labor pedagógica que no está aprovechando del todo. Es decir, en esta redefinición, ¿no? de funciones de las que hablábamos al principio, siendo que ya no es la única persona que provee información, sí puede ser la persona con más experiencia en intercambio social. Es una persona que por profesión está acostumbrada a llamar a gente, a hablar con gente de poder, a consultar fuentes, a verificar qué tan confiables son. Y esa es una expertise que podría estar compartiendo con la sociedad. Eh, Creo que ahí hay una labor de pedagogía, de conversación y de calidad de información que el periodista puede aportar en su comunidad y que le daría esta legitimación que hoy tanto necesita, ¿no? Es decir, un poco este rol perdido. Es como si ya no fuera, ¿no? Tú mencionabas Kapuscinski, y no tenemos un Kapuscinski en esta guerra de Ucrania, pero sí tenemos múltiples cronistas que nos están acercando información, ciudadanos que han aprendido cómo publicar y compartir en sus redes y validar la información que tienen. Entonces, fíjate qué bonita red se ha conformado con estas nuevas funciones. Bueno, creo que ahí el periodista y estas instituciones como a la que pertenecen ustedes, tienen una labor muy bonita de enseñar a la sociedad el valor de esta nueva circulación de información. Sí, muchas gracias y es como justamente uno de los desafíos más grandes que tenemos, ¿no? Cómo hacer esa conversación auténtica, diversa, o sea, llegar a fuentes más allá de tu círculo y salir de ese filtro burbuja que a veces nos hace ver el mundo de una manera que no es la más exhaustiva, ¿no? Ahora, después de hablar de que podemos hacer mucho más en contacto con los demás, con la sociedad, con los ciudadanos, también hay un punto en el que no podemos confundir que eso es hacer exactamente y únicamente solo lo que quiere el público.
porque también hay un tema bueno, los principios, el propósito de por qué haces periodismo. Por ejemplo, el periodista argentino Martín Caparrós dice que se debía hacer periodismo contra el público. Bueno, eso lo dice un poco para provocar, pero, por ejemplo, el fundador del medio salvadoreño El Faro, Carlos Dada, dice que el periodismo no se debe a su público, sino a sus principios. Entonces, en esta época de clickbait, y en donde además tenemos tanta información sobre cómo las audiencias interactúan con nuestros contenidos, a veces es difícil uno pensar en que un tweet, a lo mejor tú dices, este es el tweet que yo debo escribir, pero otro que tuvo muchísimas interacciones y tal, o sea, a lo mejor la audiencia te lo legitima más, pero este es el que va a aportar más al debate público. Entonces, ¿qué aconsejas tú para tener una hoja de ruta ante esa tensión? De cuándo tengo que hacer cosas que a mi público no le van a gustar, pero que es mi compromiso para mejorar el debate público. Mira, ese punto lo hemos incluso debatido con Martín Caparrós en un video que está en mi canal de YouTube y que lo invito al que le interesa ver esa discusión en profundidad. Pero mi posición es que no es ni lo que quiere el periodista ni la tiranía del clic, ¿no? Creo que tiene que ver con encontrar un puente, porque si hacemos solo lo que el periodista quiere escribir, también el periodista puede encontrarse solo. Latinoamérica tiene un montón de ejemplos de medios excelentes sin público. En Argentina ahora mismo está en una crisis, un medio que se nació hace apenas unos años, y uno se pregunta, ¿por qué medios que nacen con todas las buenas intenciones y con todo el vigor no encuentran un camino? Y yo creo que mucho tiene que ver porque no han sabido construir ese puente, que no es el del clickbait, porque ese también es el camino fácil, ¿no? Y que es un camino además que no tiene permanencia, porque todos nos ha pasado de pasar a veces una hora tonteando en videos de TikTok y no queda nada, ¿no? Pero más allá de que uno tiene derecho a ese entretenimiento, a esa distracción, obviamente en eso no se puede construir el periodismo. Pero tampoco esa mirada elitista de que yo soy el que te voy a decir lo que necesitas. Creo que ha habido una dicotomía entre lo importante y lo interesante. Y parecían excluyentes, ¿no? Es decir, lo importante era aquello que se trataba con seriedad, de manera adulta, generalmente eran los temas que se llamaban duros, ¿no? La política, la economía. Y después estaba lo interesante, que era por ahí las frivolidades, o el espectáculo, o el deporte. Yo creo que lo que las audiencias nos están enseñando con el clic es que se puede hacer interesante lo importante. Y ahí es de nuevo donde el periodista tiene un saber profesional que no todos saben, ¿no? Estas búsquedas en donde uno piensa, bueno, ¿cómo voy a ser más interesante? Tengo esta información, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, muchas veces trabajo con datos o con informes que son densos. Bueno, esos informes los suelo consumir yo, ¿no? Indicadores de democracia o estos de confianza. Digo, ¿cómo hago que esa información que yo considero valiosa se vuelva interesante para mucha gente? Y ahí es donde tú me presentaste como divulgadora y creo que esa es una palabra que me encanta, ¿no? Creo que tenemos una obligación de contribuir a la divulgación de cosas importantes. Y ahí entiendo que no son incompatibles lo interesante con lo importante. Creo que un concepto que a mí me gusta mucho del periodismo es el que cumple un servicio, un periodismo que tiene un lugar social porque es necesario. Si yo me diera solo digamos, a mi manera de ver las cosas, posiblemente estaría haciendo cosas de mucho valor, pero sin prestar un servicio a la comunidad. En el puente, ahí está la construcción, el servicio que puedo prestar como periodista. Bueno, estamos anotando aquí algunas frases. Por ejemplo, se puede hacer interesante lo importante y bueno, y en eso, en pensar en cómo vamos construyendo el puente. Adriana,
una de las cosas que también hemos tocado aquí es el tema de la dieta informativa de consumo propio, ¿no? Del periodista. Eh, ¿Qué recomiendas tú con base a, para tener un criterio exhaustivo, justo y además variado en términos de formatos, ¿no? ¿Cómo lo manejas tú, por ejemplo, en tu día a día para tampoco abrumarte o tampoco consumir mucho contenido basura, pero al mismo tiempo sabiendo que tenemos que estar alertas de cuáles son los patrones de consumo de contenido también de la gente con la que queremos conversar? Sí, y también de las narrativas. A mí a veces perder una hora en TikTok me dio información acerca de qué es lo que está haciendo la gente para ser interesante, o cuál es el tópico de moda, o cuál es la canción que está haciendo, ¿no? O el desafío, porque hoy estamos en una economía de atención. Y yo sé que las noticias ya no compiten solo con otras noticias, también compiten con ¿no? Los TikTokers, con el YouTuber, con Netflix, o sea, entonces eso nos hace mucho más, em, más omnívoros. La dieta informativa es un concepto que me gusta mucho porque se pueden hacer como muchas analogías entre el consumo de información y la dieta, ¿no? Alimentaria. Uno sabe que para mantenerse saludable tiene que comer variado, tiene que comer moderado. Obviamente lo más apetitoso es aquellas cosas llenas de grasa y azúcar, ¿no? Y en la información también pasa algo parecido. Lo más apetitoso no necesariamente es lo más saludable. Y acá venía lo que tú hablas del clickbait, ¿no? Em, pero claro, comer solo manzanas y frutas y moderado es una disciplina. Entonces, uno tiene que saber que, bueno, cada tanto puede consentirse, pero tener claro lo que necesita para tener una dieta saludable. Una de las cosas maravillosas que tenemos en los consumos informativos ahora es que son mucho más variados que en el pasado. O sea, que esa amenaza de la burbuja hoy, si existe, es mucho menor que lo que era en el pasado, cuando la casa sintonizaba uno o dos canales de televisión y quedaba ahí, ¿no? La programación familiar quedaba fija y se recibía un periódico. Hoy generalmente comemos un poquito de todo, no nos sentamos, ¿no? Un poco ya no tenemos ese slow food. eh, y entonces eso puede ser una ventaja porque, ¿no? Tenemos más variedad. Eh, lo que también considero que es súper saludable, y eso lo hago mucho, es consumir de afuera, ¿no? Hoy tenemos la posibilidad de acceder a títulos en otros idiomas, ¿no? De hecho, hoy estoy siguiendo medios ucranianos y digo, qué maravilla poder estar en un tiempo en donde yo con el traductor automático puedo entender los tweets que publican desde Ucrania, siendo que no tengo manejo del idioma. Y eso es una oportunidad que hay que aprovechar. O sea, la diversidad no solamente tiene que ver con diversidad política, ¿no? Eh, a veces ver lo que están haciendo en otras partes del mundo no solamente nos inspira, sino que a veces también nos consuela, ¿no? Porque uno dice, bueno, no tengo esto que yo consideraba que era un problema porque me pasaba a mí o porque me le pasaba a al periodismo de mi país. De pronto te das cuenta que son problemáticas compartidas y que otros han encontrado las soluciones. Nosotros desde mi ONG, que nos dedicamos a hacer publicaciones y a investigaciones y cursos, trabajamos mucho con esta idea de periodismo de soluciones, que también tiene que ver con esto que te comentaba del servicio, ¿no? Uno puede describirle el problema a la sociedad, pero ya no se puede decir qué barbaridad y dejarle el problema y pasar a la próxima noticia catástrofe. Uno tiene que, además de describir el problema, además de contarle el caso de corrupción, además de señalarle la limitación que puede haber en la vida de una comunidad, mostrarle que en otro lado ese mismo problema tuvo una solución. A veces es más sencilla de lo que parecía, a veces es
contarle que hay una organización que está ocupándose de ese tema. Es decir, de nuevo aparece esta idea de construir el puente. La solución es construir el puente entre el problema de una comunidad y la solución que han podido brindar a otras, que a veces es casi más denuncia que la propia denuncia en sí, ¿no? Porque si yo digo, tenemos un problema en el hospital local y uno muestra que en otra ciudad de otro país se ha resuelto de una manera sencilla, entonces uno dice, bueno, ¿por qué no se le ha ocurrido, ¿no? al gobernante? Creo que ahí hay formas extraordinarias de diversificar y de, ¿no? expandir la conversación, que no sea solo el periodista con sus fuentes locales, sino que también construya redes con periodistas de otras partes del mundo, ¿no? Un poco como estás haciendo ahora. Sí, sí, bueno, justo estaba pensando en eso y en que no es caro, que es algo que lo que tenemos que hacer es destinarle tiempo y curar, sí, muy bien, esos, o sea, esos nuevos medios que vamos a consumir, incluso sistematizar la exploración, ¿no? Aunque sea por curiosidad, pero no dejar de hacer eso porque podemos nutrirnos y nutrir nuestra dieta informativa mejor de lo que creemos simplemente haciéndolo de manera intencional, pensando en cuál es el plan de cosas que quiero consumir para mejorar un reportaje, para tener más contexto de un trabajo que estoy haciendo. Así que bueno, es muy emocionante. Eso, eso que mencionas para mí es fundamental. Esa observación tuya es, creo que la gran novedad de este tiempo. El periodista estuvo, digamos, siempre se le enseñó a producir, ¿no? Tienes que producir la información, tienes que producir a algún titular original. Y tú mencionabas la curación de contenidos. Eso es tan valioso. Y hay tanta gente haciendo cosas tan bonitas, leyendo por mí, diciéndome, esta es la noticia que tienes que leer. A mí las redes me han permitido eso, ¿no? Que de pronto encontrarme con gente que no conozco en persona, pero que de pronto compartimos intereses y que me comparten, me dan el alerta y me dice, este tema te interesa, o esto es el tema este es un ejemplo para lo que trataste en tu libro. Me resulta tan asombroso porque sí, hablábamos, ¿no? del tiempo pasado. Yo sí vengo de una época en donde, sobre todo desde Argentina, era hasta difícil hablar por teléfono, ¿no? Y entonces ahora que uno pueda mantener una conversación transnacional todos los días y que esté mirando noticias de diferentes países todos los días y que ayer, por ejemplo, me acaban de convocar a un grupo de Discord que estoy como alucinada porque hay gente súper inteligente que está compartiendo cosas. Yo digo, wow, eso no era posible. Pero bueno, hay que abrazar esas oportunidades, hay que aprovecharlas, ¿no? Sé que estamos con problemas, pero también yo soy súper optimista en el aporte que puede hacer estas nuevas herramientas. Así es. Bueno, tenemos algunas preguntas. Empiezo con la de Tomo y también luego voy con la de Manuel Guerra, que está en Facebook Live. Les recuerdo que estamos en vivo en el canal de IJNet vía Facebook. También allí hay contenido súper valioso y que, bueno, que tienen que chequear. Tomo te pregunta, como doctora en ciencias sociales, quiero preguntarte en el contexto del debate sobre moderación en redes sociales. Si considera, sigue vigente esta visión de John Stuart Mill sobre la libertad de expresión. Si la opinión es verdadera, se le priva de la oportunidad de cambiar el error por la verdad. Y si es errónea, pierden lo que es un beneficio no menos importante, la más clara percepción y la impresión más viva de la verdad producida por su colisión con el error. Bueno, es un temazo, moderación de Temazo, contenidos en redes sociales. Tenemos ahorita Twitter en donde Trump está a punto de devolverle la cuenta a Donald Trump. Tenemos Facebook en donde a veces hay 500,000 comentarios y bueno, hay gente que tiene que moderarlos manualmente. Se ha intentado hacer algunas soluciones de inteligencia artificial e igual es, es un tema estratégico, pero al mismo tiempo muy delicado.
para transitar? Es un tema que creo que tenemos que cambiarle el enfoque, porque siempre estamos pensando en el contenido, pero el contenido ya no es lo más importante de lo que hacemos, ¿no? Lo más importante de que lo que hacemos es esta conexión. Y ahí creo que antes de moderar lo publicado, también hay que trabajar mucho en construir redes saludables, en construir comunidades que sean refractarias a la hostilidad. Es posible hacerlo. Lo que pasa es que implica una dedicación casi equivalente a la administración de la red que a llenarla de contenidos. Y esa es una gran diferencia, porque en los medios tradicionales uno conseguía la licencia de la radio y ya no tenía que, bueno, más que considerar que la antena funcionase, ¿no? Y ese tipo de cuestiones técnicas. Pero en un sistema digital, la administración de mi cuenta, la detección de personas hostiles o de gente que no debería participar de de la discusión porque termina siendo agresiva al resto, es parte del asunto. El periodismo dejó de lado esa parte. En algunos casos directamente dijo, bueno, no pongo contenidos o empiezo ¿no? a censurar, que creo que tampoco es válido, sobre todo porque en un debate la verdad suele surgir del debate. Si no, no si la verdad no está de antemano, entonces no hay discusión que valga la pena. Generalmente los debates se dan en tópicos que necesitan ser pensados y que necesitan nuevas miradas o explicaciones alternativas. Y en ese caso, cualquier censura previa no solamente entorpece el debate, sino que también nos resta esa posibilidad de encontrar miradas nuevas, opiniones frescas. Eh, Creo que más que la moderación de los comentarios, hay que plantear reglas de foristas, reglas de conversación. Creo que es posible pensar una ética de la conversación. La buena noticia, hay muchos estudios que están hablando, están haciendo distintas investigaciones alrededor de la inteligencia colectiva, ¿no? Y ya han demostrado que la inteligencia colectiva, es decir, cuando hay una red saludable, comprometida con un tema, esa misma red se encarga de depurar la desinformación con mucha más rapidez que cualquier tercero o cualquier ¿no? robot de inteligencia artificial. Pero eso significa construir una comunidad inteligente previamente. Y eso es algo que todavía tenemos en discusión. Sí, y también tenemos el tema, por ejemplo, de los trolls, ¿no? O sea, de que, digamos, por más que tú trates de construir una comunidad saludable, hay gente que ya sea por objetivos políticos, por dinero, por generar ruido y contaminar una discusión, eh, invierten en esto, ¿no? Y Bueno, hay veces que es fácil distinguir quiénes son trolls, pero otras veces no. Incluso otras veces son personas que tienen una identidad, pero que van al trabajo de un ministerio. Pasa mucho en Cuba, en Rusia, en Venezuela, sí, sí, y sí. su trabajo es apoyar algunas causas, algunos mensajes, o sea, esa es la pauta. Entonces, ¿cómo distinguir el debate auténtico, sincero, del debate pagado y bueno, que incluso puede pagar publicidad y puede hackear el algoritmo para aprovechar las pasiones más primitivas que tenemos todos, ¿no? Que cuando algo nos genera una reacción muy emocional de rabia, de frustración, de alegría, de algo que quisiéramos que fuera verdad, pues muchas veces tienes ese impulso de hacer RT, ¿no? O de Bueno, pero pelear. ahí es donde fíjate que se trata de moderar tu propia conducta, tu propio carácter. No es algo que esté, o sea, no es que sea solo con una cuestión de la red, ¿no? Los impulsos humanos o las emociones humanas no se moderan solo con reglas de las redes.
pero ahí es donde te decía que hay experimentos y investigaciones muy auspiciosas en cuanto al valor de la inteligencia colectiva. Y así como la inteligencia colectiva puede detectar mucho más rápidamente la desinformación y expulsarla de la red, de la comunidad, también podría colaborar a expulsar estas cuentas ajenas a la discusión o que participan de manera ilegítima. En ese sentido, también hay que reconocer que se ha hecho mucho trabajo, ¿no? En estos tiempos, las propias plataformas se han dado cuenta de que ellos necesitan tener ambientes, digamos, amigables, entonces han hecho depuraciones. eh, y también hemos visto, y eso hay muchas investigaciones hechas en la región que muestran que los principales eh, auspiciantes de este tipo de trolls o de cuentas agresivas es la propia política. Con lo cual, de nuevo, ¿no? Ahí tenemos que plantear, ¿no? Esas reglas de convivencia que también están afuera de la red. O sea, no es un problema solo de la red. Generalmente la red canaliza o pone en evidencia problemas que están afuera, ¿no? Por eso las sociedades más polarizadas son las que tienen más problemas de este tipo. Me decían unos colegas de Europa que estaban como asombrados de la forma en que nos dirigíamos en Twitter, ¿no? Como que nosotros teníamos una forma mucho más abierta y a veces hasta agresiva, aún no siendo agresiva, ¿no? Y eso también nos muestra que tenemos normas de convivencia también en la sociedad que son mucho más duras que en otros países. Con lo cual yo también aprovecharía eso que se ve en las redes para trabajar en los problemas de fondo, ¿no? No, y sabiendo que no, la moderación de la red por sí sola no va a generar cambios sociales. Muy bien. Bueno, ya están compartiendo en el chat algunos artículos sobre la desinformación y cómo atenderla desde las redacciones periodísticas, algunos compañeros como Fabricio. Voy para el Facebook Live. No me he olvidado de Manuel, que además se está comunicando desde Netherlands. O sea, imagínense, ya ahí es bastante de noche, así que Qué agradecemos bien, que qué te bien. estés conectando. Bueno, y él nos habla de Cuba, ¿no? Donde nos dice que las violaciones a la libertad de expresión y prensa independiente son flagrantes cada día, que los Sí. periodistas freelancers en Cuba están bajo acoso, hostigamiento y vigilancia por los órganos de inteligencia de la policía política. Hemos tratado de presentar un panorama como más brillante, o sea, en términos de qué podemos hacer nosotros, pero también, bueno, hablemos de estos países con contextos sumamente autoritarios Mm. y cómo se puede seguir haciendo periodismo aún en estas condiciones que muchas veces ponen en riesgo la vida, la integridad de los periodistas y de sus familiares. Ahí es donde creo que la comunidad global tiene un desafío y una posibilidad enorme, ¿no? De aportar. Yo creo que lo hemos visto en las últimas protestas de Cuba, en donde hubo gente muy valiente que se animó a contar esos problemas y a sacar romper un poco el cerco informativo oficial que hay en la isla. Pero también supimos que muchos han padecido represalias y que es complicado, ¿no? Creo que también nosotros tenemos en cada uno de nuestros países la obligación de presionar a nuestros propios gobiernos, o sea, entender que en la medida que haya un país con problemas de libertad de expresión, toda la libertad de expresión de la región está en problemas. Y una forma de apoyarlos es no olvidar el tema. Yo trato de que no pase una semana sin recordar lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en mi propio país, en algunas comunidades. Eh, Eso de alguna manera mantiene el tema, hace que a los gobiernos más difícil ignorar o omitir lo que está pasando en foros internacionales.
Creo que nosotros también podemos, y eso lo permite la tecnología, entrevistar, dialogar con estos colegas, aportarle recursos, ser nosotros también espacios para publicar lo que ellos no pueden publicar en sus países. Es decir, eh, hay posibilidades de apoyarlos, aún desde los más modestos lugares. Y ahí también creo que se abre un panorama esperanzador, ¿no? Más allá de las oscuridades y lo difícil que le están pasando. Creo que el mundo sin estas nuevas formas de comunicación sería bastante peor. O sea, estamos pasando momentos tristes, pero también sería mucho peor sin muchas de estas posibilidades que tenemos. Así es. Bueno, voy a tomar un momento para pedirles que nos ayuden a rellenar una encuesta. No les va a tomar más de 5 minutos y la idea es que nos ayuden a evaluar qué les parecen estos eventos, qué otros speakers podemos traer, qué tipo de entrenamientos quieren, cuáles son los contenidos que nos faltan por discutir para que hagamos esta comunidad cada vez más útil, más vibrante. Así que bueno, les agradecemos un montón, los leemos, los que han escrito ideas de temas lo saben porque eventualmente tratamos de complacer peticiones dentro de lo posible, porque nos interesa mucho ser una comunidad útil y en donde podamos colaborar de maneras innovadoras. Así que bueno, muchísimas gracias de antemano. Vuelvo con el tema de Manuel. Una cosa, bueno, el hecho de que tú estás en Netherlands y estás preocupado por ese tema implica que puedes hacer muchas cosas. Estás trayendo el tema a colación. Fíjate que ahorita hablamos al menos 5 minutos del tema y me hace recordar esto que nos acaba de decir Adriana, ¿no? De cómo hacer interesante lo importante. Porque muchas veces pensamos que si en Cuba no son las protestas de San Isidro, entonces en nuestras redacciones Claro. en Honduras, en Colombia, no vamos a poder hacer una historia de eso. Y quizás no, lo que hay que hacer, es más, probablemente no. Hay que escribir, preguntar a algún colega, es ver, bueno, ¿qué está pasando que nos está contando? Pasa lo mismo en Nicaragua, pasa lo mismo en Afganistán, en Venezuela, o sea, podemos aprovechar estas redes Eh, para sacar historias más allá de nuestra esfera más local y seguro pueden sorprendernos. y seguir a esos colegas. O sea, a mí me ha pasado con algunos periodistas de Nicaragua que ellos tienen medios que impulsan con mucho esfuerzo y que uno ve que sus cuentas en las redes no tienen todos los seguidores que merecerían. Entonces, bueno, cada tanto invitar a tu propia comunidad a seguirlos, explicar por qué seguirlos es de alguna manera brindarles apoyo. Eh, que, Creo que si logramos que no se sientan solos, ya estamos haciendo algo por ellos. Sí, sí, miren, tenemos aquí una pregunta de Raiza sobre la conversación, ¿no? Ella nos dice, qué importante eso que dicen, la conversación, la escucha. Y la pregunta es, ¿cómo afinar el oído? Bueno, un saludo enorme para Raiza, que la conozco en las redes sociales y es una excelente forista, siempre generosa. Y ahí está la clave, ¿no? Y también es el secreto de este cambio del periodismo. El periodismo, les decía, estaba muy entrenado para producir y ahora está desafiado a escuchar. En nuestros propios cursos no tenemos talleres de escucha, no tenemos herramientas para leer las redes, quizás lo reducimos al clickbait y atrás del click también hay mucha información, hay explicaciones de por qué se da ese click, que tenemos que buscarlas. La escucha digital es una escucha mucho más amplia que simplemente leer los comentarios de un foro, que por ahí se empieza, ¿no? Eh, Leer, comentar, contestar con gentileza, por ahí no uno no puede contestar a todos, pero con que conteste los más relevantes, con cordialidad también está mandando señales al foro de cómo uno
valora la información que le aportan y cómo quiere que sea el tono de la conversación. También aprender, la escucha también es potenciar las herramientas digitales, entender qué significa un comentario, qué significa un like, qué significa un retweet, por qué ocurre, si eso está pasando con otras cuentas. Dedicarle un poco de tiempo a decir por qué esta fue la noticia más leída, por qué este fue el trending topic, y no simplemente decir, bueno, quiero poner la música del momento para conseguir más likes en mi publicación, sino también observar haciéndose la pregunta de por qué está pasando eso, por qué la atención social se va para un lado y no para el otro. Eso también es la escucha y nos está desafiando a incorporar herramientas y cursos que todavía no han sido inventados. Sí, aquí John Ospina nos dice gracias por este genial encuentro con Adriana, valiosa esa reflexión de mejorar nuestras Gracias. capacidades de escucha. Saludos, John, supongo que estás en México, y saludos a todos tus compañeros de la universidad. Y bueno, nos queda Un poco abrazo. tiempo, pero no quiero dejar de hablar de la democracia, sobre todo porque también lo teníamos en el título de esta sesión y no por poca cosa. Al final queremos hacer buen periodismo porque consideramos que es parte fundamental de la teoría de cambio para poder mejorar las cosas en nuestras sociedades que no nos gustan, para poder hacer un mundo más justo, más equitativo y fortalecer las democracias, que bueno, es parte del valor que compartimos en este foro, que es el sistema menos malo para convivir en sociedad, ¿no? Y las democracias ahorita están amenazadas en muchas partes de la región. ¿Cómo ven, Adriana, ya para cerrar, el futuro de la democracia en América Latina en un marco en donde Internet es la principal vía de comunicación? Y cuando digo Internet es desde las noticias que nos llegan a través de tu mamá en WhatsApp, como las redes sociales o los newsletters o también los medios tradicionales en sus websites. Creo que es una pregunta clave porque lo que estamos viendo que ante esta frustración democrática, ¿no? Esta constatación de que quizás los procesos democráticos no han sido por sí solos los que trajeron el progreso, las libertades individuales, ¿no? O sea, las democracias muestran que tienen problemas. Y el riesgo es que los autoritarios vengan a decir que nos sirve la democracia y que hay que pensar en otra cosa, ¿no? O que en realidad es preferible una autocracia si puedes conseguir mejorías en tus cuestiones económicas. Y eso es riesgoso. Creo que el desafío inmediato se relaciona con aquello con lo que empezamos esta conversación que agradezco infinitamente porque ha sido súper, súper nutritiva para mí. Em, Creo que tenemos que reconstruir la confianza. Si no reconstruimos la confianza en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, va a ser difícil conseguir la confianza en algo tan abstracto como las instituciones democráticas que quizás tampoco están en su mejor momento. Y ahí es donde la información cumple una función vital, pero la información de calidad eh, tiene que ser la bandera, ¿no? Tiene que convencer o tiene que seducir al ciudadano de que saber la información cierta, tener información de calidad, conocer los datos de su comunidad, ayuda a que la democracia funcione mejor. Nos falta todavía demostrar eso, ¿no? Eh, Todos decimos o hemos aprendido que el periodismo es fundamental para la democracia, pero creo que tiene que redefinir ese rol tan vital como servicio a la construcción de sociedades de mucha dignidad, que es lo que nos falta, ¿no? Pero también tratando de que la frustración o la desconfianza no sea la excusa para el autoritario para llevarse el sistema
que garantiza la libertad y la dignidad de las personas. Así es. Bueno, Adriana, con este mensaje de recuperar la confianza y a sabiendas de que el desafío es súper grande, pero al mismo tiempo muy apasionante para vivir, ¿no? Un propósito eh, muy valioso para todos los periodistas. Terminamos esta sesión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fue delicioso conversar contigo. Las preguntas de la gente siempre a la altura y siempre nutriendo la conversación. Los invito a ver esto en YouTube otra vez. Va a estar disponible mañana y un artículo de síntesis de IJNet probablemente en 5 o 6 días. Ya tienen el enlace para unirse al grupo de Facebook, también para el grupo del newsletter y la encuesta, no se les olvide, nos ayudan un montón. Adriana, muchísimas gracias otra vez. Gracias a ustedes, he disfrutado muchísimo la conversación. Nosotros también. Bueno, feliz tarde, feliz noche por allá en Holanda y un abrazo para todas y todos.